el año 1973, imaginen, el guaraní estaba respaldado por el dólar, porque el dólar era la única moneda del mundo que estaba respaldado por el oro. O sea, teníamos ese patrón oro que tenía Goldsmith en su momento. Cada pieza de oro, que se llama onza, costaba $27 y nosotros teníamos nuestro tipo de cambio también con el dólar. De ahí no teníamos que apartarnos, era un tipo de cambio fijo. Entonces, a la medida que teníamos más dólares, entonces más podíamos emitir la moneda. Es como si fuera que teníamos un patrón oro indirecto, ¿verdad? Nuestro patrón está determinado por el dólar y el dólar a su vez está determinado por el oro. No solamente Paraguay tuvo este patrón, todos los países de Sudamérica hacían lo mismo. Por eso es que todos tienen reservas en sus bancos centrales en dólares americanos. Hasta que un día, después de una guerra que enfrentó Estados Unidos, que era la Segunda Guerra Mundial, y después más cercano a la década del 70, enfrentaron otra guerra que fue la guerra contra Vietnam, Estados Unidos hizo lo de Goldsmith. Empezó a emitir más billetes de lo que realmente tenían en oro. Entonces el respaldo en oro fue acabándose hasta que sale el 15 de agosto de 1973 un presidente de nombre Richard Nixon y anuncia al mundo, eso está incluso hasta ahora en las plataformas, el momento que él anuncia a través de la televisión de que el patrón oro en Estados Unidos ya no existe, que van a ver la forma de respaldar y que él cree que la forma de respaldar va a ser a través de la producción que tiene cada país. Entonces, si uno se pregunta en qué se respalda ahora nuestro billete, ya no es en el dólar ya no se respalda en el oro, perdió ese respaldo porque el patrón oro se rompió en el año 1973 después del anuncio del presidente Richard Nixon. Entonces lo que nosotros hicimos fue respaldar nuestra moneda a través de la producción nacional. Y eso se explica de la siguiente manera. Digamos que en nuestro país, nuestro pequeño país, vamos a pensar en un país pequeño, se producen solamente 3 bienes, ¿verdad? Y hay 300.000 guaraníes girando en ese país, porque el Banco Central tuvo a través del crédito la emisión de 300.000 guaraníes, ¿verdad? Le prestó a los agentes económicos del país, a las personas, y esas personas tienen en total 300.000 guaraníes. Y como hay 3 cosas que comprar nomás, entonces esos 300.000 guaraníes se distribuyen en esas 3 cosas, 100.000, 100.000 y 100.000. Si el Banco Central fuera irresponsable y empieza a emitir más billetes sin haber un crecimiento en la producción del país, siguen habiendo 3 cosas nomás, y ahora tenemos 600.000 guaraníes, uno se cree, más millonario, ahora tenemos más plata en el bolsillo, tenemos 600.000 guaraníes, pero hay 3 cosas que comprar nomás. Entonces lo que van a hacer los vecinos, los pobladores de este pequeño país, ir a comprar esas 3 cosas, o sea, va a haber un exceso de demanda, y como hay 600.000 guaraníes ya girando, cada una de esas cosas va a costar ahora 200.000. O sea, creamos inmediatamente, como lo hizo Goldsmith en su momento, una inflación de 100%. De 100.000 pasa a costar 200.000. O sea, esa es la forma en que los emisores actuales, los Goldsmith actuales, que son los bancos centrales, controlan la cantidad de billetes y monedas que giran en sus respectivos países. Hacen un análisis de la producción del país y de acuerdo a que si crece o no esa producción, entonces tienen la posibilidad de emitir más billetes para respaldar las compras en esos países. Si el país no creció y de igual forma se está lanzando billetes a través de los préstamos, a través de los préstamos que hace el gobierno, a través del gasto que hace el gobierno, se está lanzando billetes a nuestro país, entonces lo único que va a ocasionar eso es una inflación, o sea, pérdida del poder adquisitivo del billete o aumento generalizado de los precios. Eso es la inflación. Y esa inflación que le estoy contando se llama inflación de demanda, porque no, demanda significa comprar. Nosotros nos vamos a comprar la poca cosa que hay y como tenemos mucha plata en el bolsillo, entonces esas pocas cosas que hay aumentan de precio. Pero hay otra inflación que no se puede controlar que se llama inflación de oferta. ¿Qué es la inflación de oferta? Aquella inflación que se genera, o esos aumentos de precios que se generan porque los insumos que se utilizan para la producción de la cosa aumentaron de precio. Por ejemplo, una de las cosas que yo le estoy dando, para no dar un ejemplo específico, tiene como insumo un producto de otro país y si ese otro país aumentó el precio en el insumo, entonces nosotros vamos a tener que comprar más caro. El ejemplo clásico del petróleo, ¿verdad? Aumenta el precio del petróleo, nosotros compramos más caro y por lo tanto, como todas las cosas utilizan
toda la producción, prácticamente toda la cadena de producción utilizan petróleo en su cadena productiva, entonces aumenta el costo y eso por ende el que vende tiende a aumentar el precio de los productos. Esa es la inflación de oferta, es la que nosotros no podemos controlar porque viene a través de un shock externo, o sea, viene a través, importamos, digamos, el problema de otros países a través de un insumo más costoso, que se exterioriza aquí en nuestro país con un precio final más elevado. Lo que podemos controlar es la inflación de demanda y lo que no podemos controlar es la inflación de costo. Bueno, en fin, le conté la historia del dinero, le conté la historia del guaraní, así que cuidemos nuestro guaraní, porque nuestro guaraní cuenta la historia de tu país, la historia que está atravesando actualmente tu país. ¿Qué me dice el guaraní hoy día? Me dice que el Paraguay es un país estable, porque la moneda no pierde mucho valor, apenas 3,1% prácticamente por año, y eso logra que cada persona que venga a nuestro país tenga la previsibilidad de que no va a tener mucho costo en el valor adquisitivo de su moneda. O sea, lo que compraste en el 1 de enero del año 2025 prácticamente compras otra vez el 31 de diciembre de 2025 porque estamos con una inflación bastante baja. Hay algunos productos que suben más, hay otros productos que suben menos, hay otros productos que bajan, pero en promedio la inflación se mantuvo en 3,1%, que es lo que sostiene, digamos, el valor de la moneda. Por eso es que hay que cuidar, o sea, no hay que emitir más de lo que se necesita. Hay que cuidar que el gobierno, por ejemplo, no gaste más de lo que tiene o de lo que recauda a través de los impuestos, ¿verdad? Porque ese gastar más, como en cualquier otra familia, más de lo que ingresa, implica tener que hacer préstamos, y si hace préstamos del propio país, entonces implica imprimir dinero, como Goldsmith. En nuestro país, ese préstamo entre el gobierno y el Banco Central se cortó en el año 1992 con la disposición constitucional del que el Banco Central del Paraguay no tiene la obligación de prestarle al gobierno, excepto en épocas de crisis, como fue la pandemia, por ejemplo, o cuando el gobierno necesita algún adelanto que tiene que cubrir en el año. Pero ese adelanto también está limitado. Por eso es que la política monetaria no está muy relacionada, digamos, con la parte de la administración de gobierno, digamos, porque tenemos esta restricción constitucional del año 1992. ¿Vieron? Así es la forma en que un país cuida su moneda, ¿verdad? No emitir más de lo que necesita, tener la posibilidad de que el tipo de cambio se mantenga. Hoy ven ustedes que el tipo de cambio del dólar está bajando, que decir que el guaraní se está apreciando, la gente está queriendo guaraní. Otra señal que nos dice que estamos manteniendo una buena historia y estamos teniendo una previsibilidad bastante acertada en la mantención del valor guaraní es que al Paraguay se le ha otorgado grado de inversión, ¿verdad? Las dos calificadoras de riesgo más importantes del mundo recientemente le otorgaron al Paraguay un grado de inversión basado en los números que el Paraguay sostiene. Así que estamos en un país en donde podemos hacer aún más, pero toda esta historia que le conté sirve, ¿verdad?, de experiencia, ¿verdad?, para no cometer esos errores que cometimos en el pasado y que tenemos un futuro bastante bueno como para seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestro querido Paraguay. Muchísimas gracias.